Virse, esta semana mi hijo me pidió $800 para la renta. Esta semana mi hijo me pidió $800 para la renta. Le respondí con un recibo de $2 millones y una nueva casa justo al lado. Pero el silencio que siguió casi me destruyó. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. La llamada llegó un martes por la mañana, atravesando la gris luz de febrero que se filtraba por mi pequeño apartamento en Queens. Mamá, necesito 800 para la renta. La voz de Dani crujió entre la estática. Me quedé sentada con mi desteñida bata azul, el teléfono temblando en mis manos artríticas, mirando esa vieja foto en mi mesita de noche. Él, a los 8 años. Sonrisa con dientes faltantes, sosteniendo un diente de león que había recogido para mí. Al día siguiente, sostenía en esas mismas manos temblorosas unos papeles brillantes, un recibo de $2 millones gastados en la casa de piedra rojiza, junto a su deteriorado apartamento en Brooklyn. Esta semana, todo lo que creía sobre el amor, la familia y el sacrificio se desmoronó como el viejo yeso cayendo de estas paredes gastadas, pero de alguna manera, imposiblemente, comenzó a reconstruirse en algo más fuerte. Cada mañana durante los últimos 15 años, me he despertado con el mismo ritual de dolor. El metro retumba bajo mis pies a las 5:30 en punto, haciendo vibrar las delgadas ventanas de este pequeño apartamento que he llamado hogar desde que Dani tenía 12 años. Mis huesos duelen más profundamente ahora, especialmente mis rodillas que me llevaron a través de décadas de turnos nocturnos en el hospital, turnos dobles cuando su padre se fue, turnos triples cuando Dani necesitaba dinero para la fianza, costos de rehabilitación, gastos judiciales. La cafetera cobra vida, preparando la misma mezcla débil que he estirado para que dure 2 semanas. La cena de microondas se sienta fría en porcelana desportillada que una vez perteneció a mi madre. Estaría horrorizada de ver cómo vivo ahora, cuán pequeño se ha vuelto mi mundo. Pero ella nunca tuvo que elegir entre comer y ayudar a su hijo a sobrevivir otro mes. Mi calendario cuelga junto al refrigerador, lleno de citas médicas que sigo posponiendo porque los copagos se acumulan. Cardiólogo el próximo martes. Ortopedista la semana siguiente. Terapia física que cancelé de nuevo porque Dani necesitaba dinero para la comida. El teléfono suena al menos 3 veces por semana. Siempre la misma voz. Siempre la misma necesidad desesperada. Prometo que te devolveré el dinero esta vez, mamá. Lo juro por la tumba de la abuela. Pero las promesas se evaporan como el vapor de mi té matutino. La renta nunca llega al casero. Las facturas de servicios públicos se acumulan como hojas de otoño, ignoradas hasta que cortan la electricidad. Cada excusa suena ensayada ahora, pulida por la repetición. La entrevista de trabajo que salió genial, pero contrataron a alguien más. El cheque de pago que se retrasó por problemas bancarios. La billetera robada en el metro, llevándose 2 semanas de ganancias. Escucho porque, ¿qué más puede hacer una madre? Envío el dinero porque abandonarlo se siente como amputar parte de mi alma. Pero la duda se infiltra durante esos momentos a las 3 de la mañana cuando el sueño no llega, cuando el ruido de la ciudad se desvanece a susurros y me quedo sola con preguntas que no tienen buenas respuestas. ¿Estoy ayudando o facilitando? ¿Estoy amando o siendo usada? ¿Cuándo mi hijo se convirtió en un extraño que solo llama cuando necesita algo? Dani vive en Williamsburg ahora, en un almacén convertido que parece demasiado caro para alguien perpetuamente quebrado. Cuando lo visito, siempre está corriendo a algún lugar importante. Su teléfono zumbando con mensajes que no puede ignorar. El apartamento se siente temporal, inhabitado, como un escenario esperando a los inquilinos reales. Su novia Rachel abre la puerta a veces, educada pero distante, sus ojos guardando conocimiento que no compartirá. Está en una reunión, dirá, aunque nunca sé de qué tipo. Te llamará más tarde, pero el más tarde nunca llega. Pasan días antes de que mi teléfono suene de nuevo. Y cuando lo hace, la conversación sigue el mismo guión. ¿Cómo está tu salud, mamá? Bien. Miento, porque mis problemas parecen pequeños comparados con su crisis de la semana. ¿Cómo va el trabajo? Sobreviviendo. Miento de nuevo.
porque admitir que estoy viviendo del seguro social y la pequeña pensión de 30 años de enfermería me hace sentir como si le hubiera fallado de alguna manera. Luego viene la verdadera razón de la llamada, envuelta en culpa y desesperación como una píldora amarga que se espera que trague sin quejarme. Lo peor es lo normal que se ha vuelto todo. Qué rápido $200 aquí, 500 allá, se convirtieron en mi nueva realidad. Cómo dejé de comprar ropa nueva, dejé de comer en restaurantes, dejé de vivir porque mantener a Dani a flote se convirtió en mi trabajo de tiempo completo sin salario ni días de vacaciones. Mi hermana Margaret me advierte durante nuestras llamadas telefónicas mensuales desde Phoenix. Lo estás facilitando, Linda. Lo sabes, ¿verdad? Pero Margaret nunca tuvo hijos. Nunca sintió ese impulso primario de arreglar, de salvar, de sacrificar todo por alguien que comparte tu ADN y tu corazón. Nunca se quedó despierta preguntándose si esta es la noche en que su hijo no regresa a casa, si esta es la llamada que lo cambia todo para siempre. El punto de quiebre llegó lentamente, como el agua desgastando la piedra. Comenzó con las pequeñas mentiras, las inconsistencias en sus historias que fingí no notar. El dinero de la renta que debería haber sido 600, pero siempre era 800. La dirección del apartamento que cambió sin explicación. El casero que nunca estaba disponible cuando llamaba para confirmar los pagos de Dani. Luego llegó esa fría mañana de enero cuando todo cambió. Estaba caminando por su vecindario, tratando de encontrar la dirección que me había dado, llevando una bolsa de comestibles que no podía permitirme y medicina para una tos que había persistido durante semanas. El número del edificio que me había enviado por mensaje no existía. La calle terminaba en un sitio de construcción donde la gentrificación se encontraba con la realidad en pilas de concreto roto. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas. La voz de Dani en el correo de voz era frenética. «Mamá, ¿dónde estás? Te he estado esperando en el apartamento. Los comestibles. ¿Recuerdas? Necesito esos comestibles». Pero no había apartamento. Solo lotes vacíos y edificios medio demolidos donde nadie vivía, donde nadie podía vivir. La dirección que había estado usando durante meses era ficción. Una historia elaborada para mantener el dinero fluyendo de mi cuenta bancaria a la suya. Me quedé allí en esa esquina rota, la bolsa de comestibles haciéndose pesada en mis brazos, viendo mi aliento hacer pequeñas nubes en el aire invernal. Hombres sin hogar se agrupaban alrededor de un fuego en un bote de basura, compartiendo cigarrillos y conversación tranquila. Me miraron con amabilidad curiosa, como si reconocieran algo familiar en mi confusión. «¿Estás perdida, cariño?», preguntó uno de ellos, su voz suave a pesar de la aspereza de sus bordes. Lo estaba. Había estado perdida durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar encontrada, perdida en el laberinto de las necesidades de mi hijo, sus mentiras, su capacidad sin fondo para consumir mi vida sin ofrecer nada a cambio, perdida en la niebla del amor sacrificial que se había vuelto indistinguible del suicidio lento. Caminando a casa ese día, tomé una decisión que se sentía como saltar de un acantilado. Iba a parar, dejar de enviar dinero, dejar de hacer preguntas a las que no quería respuestas, dejar de fingir que el amor podía arreglar lo que estaba fundamentalmente roto entre nosotros. Pero primero, necesitaba entender exactamente cuán roto estaba. El trabajo de detective comenzó esa noche. Estados de cuenta bancarios extendidos sobre mi mesa de cocina como evidencia en una escena del crimen. 18 meses de transferencias, cada una documentada con precisión mecánica. 800 aquí, 600 allá. Fondos de emergencia para crisis que parecían multiplicarse como células cancerosas. $23,000. En 18 meses, le había enviado a mi hijo suficiente dinero para comprar un auto, dar un crucero alrededor del mundo, o dar un pago inicial para una pequeña casa. En cambio, había desaparecido en el agujero negro de su adicción, sus mentiras, su completa incapacidad para funcionar como adulto. Lo peor fue ver el patrón, cómo las solicitudes aumentaban después de cada pago, cómo alimentar a un gato callejero que trae más gatos al día siguiente, cómo las emergencias se volvían más urgentes, más amenazantes para la vida, diseñadas para eludir mi mente racional y activar mis botones de pánico. «Mamá,
Me van a desalojar mañana si no pago. Mamá, no he comido en 2 días. Mamá, Rachel está embarazada y necesitamos dinero para el médico. Cada mentira estaba cuidadosamente calibrada para mis debilidades específicas como madre. Mi terror a su falta de vivienda. Mi memoria de su infancia hambrienta. Mi esperanza de que de alguna manera, esta vez, realmente estuviera tratando de construir algo permanente y bueno. Pero las pruebas de embarazo cuestan $15 en la farmacia. Los bancos de alimentos existen en todos los vecindarios. Los programas de asistencia para la vivienda tienen listas de espera, pero no desalojan a las personas de la noche a la mañana sin un proceso legal. Cada emergencia tenía soluciones gratuitas o de bajo costo, que él se negaba a considerar porque requerían esfuerzo en lugar de una llamada telefónica a mamá. Pasé la siguiente semana llamando a todos los números que pude encontrar. Albergues, servicios sociales, organizaciones comunitarias que ayudaban a personas con problemas de adicción y vivienda. Lo que aprendí hizo que mi estómago se apretara como un puño. Dani calificaba para cupones de alimentos, Medicaid, asistencia para vivienda, programas de capacitación laboral y servicios de asesoramiento para adicciones. Podría haber estado viviendo en viviendas de transición, con apoyo de administración de casos mientras trabajaba hacia la independencia. En cambio, estaba viviendo de mí, usando mi miedo y amor como la base para un estilo de vida que no requería responsabilidad, crecimiento o cambio. La trabajadora social con la que hablé fue amable pero directa. Señora, mientras haya alguien dispuesto a facilitar la adicción, la recuperación se vuelve opcional. El dolor tiene que alcanzar un nivel donde el cambio se siente más fácil que permanecer igual. En este momento, usted está manejando su dolor por él, facilitando. Esa palabra me seguía a todas partes. La escuchaba en el ritmo mecánico del metro. La veía reflejada en escaparates mientras caminaba por Jackson Heights, observando a otras madres empujar cochecitos y sostener pequeñas manos, recordando cuando el amor se sentía simple y mutuo. Me había convertido en una facilitadora. No una madre, no una ayudante, no una solución, una facilitadora. Alguien cuyo amor se había convertido en veneno disfrazado de medicina. La siguiente llamada llegó un viernes por la noche. Misma voz, misma desesperación, misma solicitud envuelta en nuevo empaque. Mamá, necesito $800 para la renta. El casero dice que si no pago antes del lunes me echan a la calle. No puedo quedar sin hogar otra vez. ¿Sabes lo que pasó la última vez? Pero esta vez no alcancé mi libreta de cheques. Esta vez hice preguntas. ¿Cómo se llama el casero, Dani? ¿Qué? ¿Por qué necesitas saber eso? Quiero llamar y confirmar la cantidad. Asegurarme de que 800 cubre todo. Silencio. Luego ira. ¿No confías en mí? Después de todo lo que hemos pasado, ¿crees que estoy mintiendo? Creo que estás enfermo. Y creo que he estado empeorando tu enfermedad al no dejarte tocar fondo. Colgó. El silencio en mi apartamento se sentía diferente después, menos opresivo y más como posibilidad. Por primera vez en años, mi teléfono no iba a sonar con otra crisis que se esperaba que resolviera. Pero la libertad sabe amarga al principio, especialmente cuando está mezclada con décadas de culpa. Caminé de un lado a otro en mi pequeña sala, contando pasos entre el sofá y la ventana. 9 pasos hasta la pared este, donde sus fotos escolares colgaban en marcos disparejos. 12 a la cocina, donde había preparado miles de comidas que nunca se quedó a comer. 15 al baño, donde había escondido frascos de prescripción de él desde que tenía 16 años. Este apartamento contenía tantos recuerdos que parecían hacer eco en las paredes como fantasmas. Los primeros pasos de Dani, dados entre el sofá y la mesa de café. Su última mañana de Navidad aquí, a los 22 años, abriendo regalos que no podía permitirme mientras se quejaba de que no eran lo que quería. Las peleas, las lágrimas, las promesas hechas y rotas tantas veces que las palabras perdieron significado. Cada superficie contenía evidencia de mi devoción, fotos de obras escolares a las que asistí sola, porque su padre estaba trabajando, boletas de calificaciones que había guardado a pesar de las malas notas, tarjetas de cumpleaños que me había escrito a mí misma,
firmadas con amor Danny, porque él nunca recordaba la fecha. Tenía 67 años, viviendo en un santuario para un niño que había muerto en algún momento del camino, reemplazado por este extraño que llevaba su rostro, pero no compartía su corazón. Esa noche, llamé a mi hermana Margaret. Contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando. «¿Linda? Suenas diferente». Dejé de enviar dinero. Silencio. Luego, «Bien. ¿Cómo te sientes?» Aterrorizada, y aliviada, y tremendamente culpable. La culpa pasará. El alivio es lo que importa. Margaret había estado esperando 15 años por esta conversación. Me había visto desaparecer en el caos de mi hijo. Había visto mi salud deteriorarse por el estrés. Había visto mis ahorros evaporarse en su aparentemente interminable necesidad. Me había ofrecido consejos que no pude escuchar, apoyo que no pude aceptar, perspectiva que no estaba lista para ver. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Le conté sobre la dirección falsa, el trabajo de detective, las palabras de la trabajadora social. Escuchó sin juzgar, como lo hacen los hermanos cuando han estado montando vigilia por alguien que aman. «Quiero ir a visitarte», dijo finalmente. «No para ayudarte con Danny, para ayudarte contigo misma». La idea de tener una aliada, alguien de mi lado en lugar del suyo, se sentía revolucionaria. Durante tanto tiempo, cada relación había sido medida por cómo servía a sus necesidades. Amigos que no podían entender fueron abandonados. Miembros de la familia que hacían preguntas difíciles fueron evitados. Mi mundo se había encogido hasta que contenía exactamente 2 personas, Danny y yo, depredador y presa, atrapados en un baile que nos estaba matando a ambos. Margaret llegó el martes siguiente, cargando 2 maletas y una energía que había olvidado que existía. Tenía 70 años, 5 años menor, pero pareciendo décadas más vibrante. Su cabello era blanco plateado y con estilo, no marrón grisáceo y recogido en el mismo moño cansado que había usado durante años. Su ropa era brillante, con propósito, elegida por alegría en lugar de invisibilidad. «Dios mío, Linda, ¿cuándo fue la última vez que te compraste algo bonito?» No podía recordar. Todo lo que poseía era funcional, utilitario, diseñado para durar hasta que el fondo de emergencia se secara. Mis zapatos eran prácticos, mi abrigo era cálido, mis vestidos eran lo suficientemente oscuros para ocultar manchas y lo suficientemente viejos para ser invisibles. «Vamos», dijo, dejando su maleta junto a la puerta. «Vamos de compras». «No puedo permitirme». «Yo sí. Y antes de que discutas, esto no es caridad. Es una inversión en la recuperación de mi hermana». Recuperación. Como si yo fuera la que luchaba con la adicción. Pero tal vez lo era. Tal vez el amor, mal practicado, podía ser tan destructivo como la heroína. Pasamos la tarde en grandes almacenes en los que no había entrado en años. Margaret sacaba ropa de los estantes mientras yo protestaba por el gasto, lo poco práctico, la tontería de gastar dinero en mí misma cuando Danny podría necesitar ayuda. «Danny siempre necesitará ayuda», dijo, sosteniendo un suéter rojo contra mi pecho. «La pregunta es si tú también vas a necesitar ayuda». El suéter rojo costaba $49. En mi mundo, eso era casi 2 días de comestibles, un mes de tarifa de autobús, el copago para una visita al especialista que había estado posponiendo. Pero Margaret insistió, y algo sobre el color, brillante, sin disculpas, exigiendo atención, me hizo sentir diferente cuando me lo puse. La mujer en el espejo del probador era una extraña, todavía vieja, todavía cansada, pero de alguna manera más presente. El rojo trajo color a mis mejillas, hizo que mis ojos se vieran más claros, mi postura más recta. Me veía como alguien que valía la pena conocer, amar, invertir. «Ese es el indicado», dijo Margaret. Y también nos llevamos el azul. En casa esa noche, ella cocinó la cena mientras yo clasificaba estados de cuenta bancarios, tratando de calcular cuánto dinero había ahorrado al no enviarle a Danny $800. Las matemáticas eran deprimente y liberadoras. Deprimentes porque mostraban cuánto había estado viviendo sin. Liberadoras porque mostraban cuánto era posible si dejaba de hacerlo. ¿Qué quieres hacer con tu vida?
Preguntó Margaret sobre pollo con arroz que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en meses. La pregunta fue tan inesperada que no pude responder. ¿Querer? Había dejado de querer cosas hace tanto tiempo que el músculo se había atrofiado. Quería que Danny se limpiara. Quería que fuera feliz. Quería que me amara como yo lo amaba a él. Pero, ¿deseos para mí misma? ¿Deseos personales que no tuvieran nada que ver con arreglar a alguien más? Solía pintar, dije finalmente, antes de que Danny naciera. Acuarelas, principalmente. Paisajes y naturalezas muertas. ¿Qué pasó con tus materiales? Los vendí cuando Danny necesitaba dinero para su primera rehabilitación. Margaret asintió como si hubiera esperado esta respuesta. Mañana te compraremos nuevos pinceles. Esa noche, soñé con el color por primera vez en años. No el marrón grisáceo de mi vida diaria, sino los brillantes naranjas del atardecer, los azules profundos del agua del océano, los innumerables verdes de las hojas de primavera desenvolviéndose hacia la luz. Me desperté sintiendo algo que casi había olvidado. Emoción por el día que venía. Pero Danny llamó antes de que pudiera servirme mi primera taza de café. Margaret respondió el teléfono mientras yo estaba en la ducha, y cuando salí, sostenía el receptor como si pudiera morderla. Está muy enojado, dijo, y muy manipulador. Impresionante en realidad. Logró hacerme sentir culpable en menos de 30 segundos. ¿Qué dijo? Que estás teniendo algún tipo de crisis. Que nunca has actuado así antes y está preocupado por tu salud mental. Que los miembros de la familia deberían mantenerse unidos en lugar de dejar que influencias externas los separen. Influencias externas. Como si Margaret fuera una extraña en lugar de mi hermana. Como si su amor por mí fuera de alguna manera menos válido que su necesidad de dinero. «Quiere venir a ver cómo estoy», dije, sobre mi cadáver. La protección de Margaret se sentía extraña y maravillosa. No podía recordar la última vez que alguien se había interpuesto entre Danny y yo, la última vez que alguien había priorizado mi bienestar sobre su comodidad. Seguirá llamando. Entonces apagaremos el teléfono. Una solución tan simple. Apagar el teléfono. No abrir la puerta. Crear un límite y defenderlo. La idea se sentía radical y aterradora y absolutamente necesaria. Pasamos la mañana en una tienda de arte en Manhattan, un mundo de posibilidades que había olvidado que existían. Pinceles de todos los tamaños, pinturas en colores que no tenían nombre, papeles texturizados como nubes y suaves como seda. Margaret me observaba tocar todo, como si estuviera conociendo a viejos amigos después de una larga ausencia. «Compra lo que te haga feliz», dijo. «No lo práctico, no lo que está en oferta, lo que te haga feliz». Elegí acuarelas en tubos en lugar de las bandejas más baratas, pinceles con cerdas naturales en lugar de sintéticas, papel lo suficientemente grueso para manejar múltiples lavados sin deformarse. El total ascendió a más de $200, más de lo que había gastado en mí misma en los últimos 2 años combinados. Caminando a casa con bolsas llenas de materiales de arte, me sentí mareada y culpable en igual medida. Mareada porque el peso en mis manos representaba posibilidad, creatividad, la recuperación de sueños que había abandonado por las emergencias de otra persona. Culpable porque Danny probablemente estaba hambriento en alguna parte, probablemente luchando, probablemente odiándome por elegirme a mí misma en lugar de a él. «La culpa pasará», dijo Margaret, leyendo mi expresión, «pero el arte durará». Esa tarde, instalé un estudio improvisado en mi sala de estar, quitando las fotos de Danny de la mesa lateral, para hacer espacio para tubos de pintura y frascos de agua. La primera pincelada se sintió como una oración, como volver a casa después de décadas de exilio. Pinté la vista desde mi ventana, escaleras de incendios y edificios de ladrillo, líneas de lavandería entre casas de vecindad, los pequeños cuadrados de cielo visibles entre estructuras más cercanas. No hermoso en ningún sentido convencional, pero real, inmediato, mío. El teléfono sonó mientras pintaba. 8 veces. No contesté. Cada timbre sin respuesta se sentía como una pequeña victoria. Una declaración de independencia de la tiranía de sus necesidades. «¿Cómo se siente?», preguntó Margaret, viéndome mezclar gris y azul para las sombras de la noche. «Egoísta», admití.
Y maravilloso. Bien. Has sido desinteresada durante tanto tiempo que olvidaste que tenías un yo que valía la pena cuidar. Pedimos comida china esa noche, comiendo directamente de los recipientes mientras mi pintura se secaba en la mesa entre nosotras. El mensaje de la galleta de la fortuna nos hizo reír a ambas. Tu futuro se crea por lo que haces hoy. Pero mi nueva paz se hizo añicos 2 días después cuando Danny apareció en mi puerta. Lo vi primero a través de la mirilla. Más delgado que la última vez, pelo sin lavar, ropa que colgaba suelta sobre su figura disminuida. Parecía exactamente como alguien que necesitaba $800 para la renta. Alguien cuya madre debería abrir la puerta inmediatamente y escribir un cheque sin hacer preguntas. Mi mano estaba en la cerradura antes de detenerme. Margaret apareció detrás de mí. Su presencia sólida y tranquilizadora. No tienes que dejarlo entrar. Es mi hijo. Es tu adicción. Y las adicciones mienten para conseguir lo que quieren. A través de la puerta, la voz de Danny era suplicante, razonable, diseñada para tocar todos los disparadores maternos que poseía. Mamá, sé que estás ahí. Solo quiero hablar. Estoy preocupado por ti. La señora Rodríguez de abajo dijo que no has estado contestando tu teléfono. La señora Rodríguez, que me había visto luchar durante años sin ofrecer ayuda, que se había quejado de las ruidosas visitas de Danny y las discusiones a altas horas de la noche. Ahora era su aliada, otra voz en el coro de personas que pensaban que estaba equivocada al finalmente priorizar mi propio bienestar. Por favor, mamá. 5 minutos. Prometo que no estoy aquí por dinero. Solo necesito ver que estás bien. Pero yo conocía ese guión también. Comenzar con preocupación, añadir culpa, escalar a amenazas, terminar con lágrimas y promesas, y otra emergencia que requería intervención financiera inmediata. El baile que habíamos perfeccionado a lo largo de 15 años de su adicción y mi facilitamiento. Estoy bien, Danny, pero no estoy lista para verte en este momento. ¿Qué significa eso? Soy tu hijo. No puedes simplemente cortarme como si fuera un extraño. Excepto que eso era exactamente en lo que se había convertido. Un extraño que compartía mi ADN pero no mis valores, que sabía exactamente qué decir para hacerme sentir responsable de sus elecciones, que había convertido el amor entre madre e hijo en una transacción comercial con un solo ganador. Margaret apretó mi hombro. Lo estás haciendo muy bien. Mantente firme. Mamá, por favor. Estoy asustado. Las cosas están realmente mal ahora mismo, y no tengo a nadie más. El anzuelo, perfectamente preparado. No tengo a nadie más. Porque había quemado todas las demás relaciones con sus mentiras y necesidades. Porque amigos y novias y empleadores habían llegado a sus límites con su caos. Solo yo permanecía. Solo yo seguía dispuesta a ser usada al servicio de su adicción. Te amo, Danny. Pero no puedo ayudarte más. No puedes o no quieres. La distinción importaba para él porque preservaba su estatus de víctima. No puedo sugería que yo estaba impotente, abrumada, temporalmente incapaz de cumplir mi papel como su red de seguridad. No quiero sugería elección, límites, la posibilidad de que su comportamiento tuviera consecuencias. No quiero, dije claramente. No quiero ayudarte más. Silencio. Luego el sonido de sus pasos en las escaleras, pesados con ira e incredulidad. Nunca había escuchado esa palabra de mí antes. No quiero. Era territorio desconocido para ambos. Me desplomé contra la puerta, el agotamiento inundándome como agua a través de una presa rota. Margaret me sostuvo mientras lloraba, no las silenciosas lágrimas de dolor impotente que había estado derramando durante años, sino los fuertes, desordenados sollozos de alguien que finalmente estaba luchando. ¿Fui demasiado dura? Fuiste perfecta, firme pero amorosa. Así es como suenan los límites. Límites. Otra palabra nueva en mi vocabulario. Líneas trazadas en la arena entre lo que aceptaría y no aceptaría. Entre amor y facilitamiento. Entre ayudar y hacer daño. Esa noche, Margaret y yo investigamos grupos de apoyo para familias afectadas por la adicción. Me había resistido a ellos durante años, convencida de que mi situación era única, que otras personas no podían entender las formas específicas en que mi amor se había convertido en un arma contra mí.
pero las historias que leí en línea eran inquietantemente familiares. Madres que se habían declarado en bancarrota tratando de salvar a hijos que no querían ser salvados. Padres que habían perdido hogares, matrimonios, ahorros para la jubilación por hijos e hijas cuya adicción consumía todo a su alcance. Abuelos criando nietos mientras los padres desaparecían en ciclos de recuperación y recaída que no seguían ningún patrón predecible. No estaba sola. No era únicamente desafortunada o únicamente generosa. Era parte de una vasta comunidad de personas que habían confundido el amor con la rendición, que habían aprendido demasiado tarde que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de ayudar. La reunión de Al-Anon estaba programada para el jueves por la noche en el sótano de la Iglesia Católica de Santa María en Elmhurst. Margaret se ofreció a llevarme, pero esto se sentía como algo que necesitaba hacer sola. Una declaración de independencia de las personas bien intencionadas en mi vida, que querían rescatarme de mis instintos de rescate. 8 personas sentadas en un círculo de sillas plegables, desde una mujer de mi edad hasta un hombre que no podía tener más de 30 años. Cada uno llevaba la misma expresión que veía en mi espejo: amor mezclado con agotamiento, esperanza templada por experiencia, la mirada hueca de personas que habían dado todo y no habían recibido nada sostenible a cambio. ¿Alguien quiere compartir?, preguntó la líder del grupo, una mujer de mediana edad, cuyos amables ojos sugerían que ella misma había recorrido este camino. Levanté la mano antes de poder cambiar de opinión. Mi nombre es Linda, y mi hijo es adicto. Las palabras se sentían extrañas y verdaderas, y totalmente aterradoras. Durante años había evitado esa etiqueta, como si nombrar el problema lo hiciera más real. Pero la negación no había protegido nada ni a nadie. Danny seguía enfermo. Yo seguía rota. La única diferencia era que ahora estaba dispuesta a admitir ambas verdades. Dejé de darle dinero esta semana. Continué. Y me siento culpable y aliviada y asustada de haber destruido nuestra relación. Asentimientos alrededor del círculo. Estas personas sabían. Habían estado en la misma encrucijada. Habían tomado la misma elección imposible entre facilitar y abandonar. Habían aprendido la diferencia entre amor y suicidio por grados lentos. Un hombre mayor llamado Frank habló a continuación. 20 años le di dinero a mi hija. 20 años de pagos de renta, reparaciones de autos, fianzas, honorarios de abogados. ¿Sabes qué obtuve por mi esfuerzo? Silencio. Una hija que murió de una sobredosis con $50 de mi dinero en su bolsillo y 3 años desde nuestra última conversación real. Sus palabras golpearon como golpes físicos. Este era el otro lado de facilitar, la versión sombría de mi historia donde el amor sin límites no llevaba a la recuperación, sino a cementerios. No sé si decir que no antes la habría salvado, continuó Frank, pero sé que decir sí no lo hizo. Después de la reunión, me senté en mi auto durante 20 minutos, procesando lo que había escuchado. Historias de familias destruidas por la adicción, pero también historias de recuperación que comenzaron cuando el dinero dejó de fluir. Niños que tocaron fondo y se abrieron camino hacia arriba, padres que recuperaron sus vidas después de décadas de servidumbre a la enfermedad de otra persona. El viaje a casa me llevó por el vecindario de Danny. Me encontré disminuyendo la velocidad, buscándolo en los rostros de las personas que caminaban por las calles. Parte de mí esperaba verlo, confirmar que estaba vivo y seguro. Parte de mí esperaba no hacerlo, para evitar la atracción de su necesidad y mi culpa. No lo vi, pero vi el edificio donde había afirmado vivir, la dirección a la que había estado enviando dinero durante meses. Un cartel de SE Alquila colgaba en la ventana, sugiriendo que había estado vacante más tiempo del que supuestamente había estado viviendo allí. Más evidencia de la elaborada ficción que había construido para mantenerme enviando cheques. En casa, Margaret estaba leyendo en mi sala de estar, viéndose cómoda y establecida de una manera que hizo que mi pecho se apretara con gratitud. Tener a alguien de mi lado, alguien que no quería nada de mí excepto mi compañía y bienestar, se sentía como descubrir agua después de años de sed. ¿Cómo estuvo la reunión? Difícil, útil, horrible. Me senté a su lado,
repentinamente agotada. Había un hombre cuya hija murió, después de 20 años de él tratando de salvarla. Margaret cerró su libro y me miró directamente. ¿Crees que Danny va a morir? La pregunta que había estado evitando durante años. La posibilidad que acechaba detrás de cada llamada telefónica a altas horas de la noche. Cada largo silencio entre contactos. Sí, pensé que Danny podría morir. Por sobredosis, por violencia, por los cientos de pequeños peligros que rodeaban a las personas que vivían en caos y desesperación. Tal vez. ¿Y crees que darle dinero lo hace más probable de sobrevivir o menos probable? Otra pregunta que había estado evitando. El dinero que enviaba no iba hacia comida o refugio, a pesar de sus afirmaciones. Iba hacia drogas, hacia mantener el estilo de vida que lo estaba matando lentamente. Cada dólar que transfería permitía otro día de uso, otro aplazamiento de la crisis que finalmente podría motivar la recuperación. Menos probable, susurré. Entonces no lo estás abandonando. Estás tratando de salvar su vida. El replanteamiento fue revolucionario. En lugar de fallar como madre, finalmente estaba aprendiendo a ser madre de manera efectiva. En lugar de retener amor, estaba ofreciendo el amor duro que la verdadera recuperación requería. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente son habilidades completamente diferentes. Mi cabeza entendía que los límites eran necesarios. Mi corazón todavía dolía cada vez que el teléfono sonaba y no contestaba. El avance llegó el lunes siguiente cuando me encontré con Rachel, la novia intermitente de Danny, en el supermercado. Parecía sorprendida de verme, luego culpable, como si mi presencia le recordara secretos que había estado guardando. «Hola, señora Patterson. ¿Cómo está?» «Estoy bien, Rachel». «¿Cómo está Danny?» Dudó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Él está luchando. Está enojado contigo por cortarlo». No lo corté. Dejé de facilitar su adicción. La distinción pareció sorprenderla. Él dice que nunca has actuado así antes. Está preocupado de que estés teniendo algún tipo de crisis. La narrativa que Danny había construido para explicar mi comportamiento. Enfermedad mental, locura temporal, cualquier cosa, excepto la posibilidad de que finalmente hubiera visto nuestra relación claramente y decidido cambiarla. Rachel, ¿cuánto tiempo has sabido que Danny no estaba viviendo donde dijo que vivía? Su cara se sonrojó. No sé a qué te refieres. La dirección que me dio para el dinero de la renta. ¿Cuánto tiempo has sabido que era falsa? Silencio. Luego lágrimas. Me hizo prometer no decírtelo. Dijo que si conocías la verdad, dejarías de ayudarlo, y entonces no tendría a dónde ir. ¿Dónde estaba viviendo realmente? Conmigo, en mi estudio. Pero mi contrato de arrendamiento no permite huéspedes nocturnos más de 3 noches al mes. El superintendente estaba empezando a hacer preguntas. Otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Danny no estaba sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar. Tenía refugio, solo que no del tipo que justificaba $800 en pagos mensuales a su madre. ¿A dónde fue el dinero de la renta, Rachel? No podía mirarme a los ojos. Drogas, principalmente. A veces comida. A veces compraba cosas y las vendía por efectivo. Traté de hacer que dejara de pedirte dinero. Pero dijo que era fácil y nunca hacías preguntas difíciles. Fácil. Mi amor se había convertido en el camino de menor resistencia. La solución que no requería esfuerzo o cambio de su parte. Mientras yo estuviera dispuesta a financiar su adicción, la recuperación seguía siendo opcional. Quiero ayudarlo, continuó Rachel, pero no sé cómo. Lo ayudas no ayudándolo, haciendo que usar tenga consecuencias en lugar de ser cómodo, negándote a facilitar lo que lo está matando. Asintió como si hubiera estado esperando que alguien le diera permiso para dejar de ser parte del problema. Esa noche, llamé a los centros de tratamiento de drogas que había investigado meses antes, cuando todavía creía que el amor solo podía motivar la recuperación de Danny. Ahora tenía preguntas que debería haber hecho entonces. ¿Qué recomendaban para los miembros de la familia? ¿Cómo podría apoyar su recuperación sin facilitar su adicción? ¿Cuáles eran las señales de que alguien estaba realmente listo para cambiar frente a solo tratar de manipular su camino de regreso al flujo de dinero? La coordinadora de admisiones en el tercer centro fue particularmente útil. Señora, vemos esta situación constantemente.
miembros de la familia que aman a alguien a la enfermedad en lugar de a la salud. La buena noticia es que los límites funcionan. Cuando usar se vuelve lo suficientemente incómodo, las personas a menudo eligen la recuperación. ¿Y si no elige la recuperación? Entonces al menos has dejado de contribuir al problema. De cualquier manera, tú ganas. Ganar. Un concepto tan extraño cuando se aplica a las relaciones familiares. Pero tal vez había diferentes tipos de ganar. Tal vez negarse a ser destruido por las elecciones autodestructivas de otra persona era su propia victoria. Las siguientes semanas pasaron en un ritmo que no había experimentado en años. Pacífico. Sin llamadas de emergencia. Sin crisis financieras repentinas. Sin caos relacionado con Dani interrumpiendo mi sueño y apetito y sentido básico de seguridad en el mundo. Margaret se quedó un mes, ayudándome a establecer rutinas que priorizaban mi bienestar. Caminatas matutinas por el vecindario. Sesiones de pintura por la tarde que gradualmente llenaban las paredes de color y luz. Llamadas telefónicas nocturnas a amigos que había descuidado durante los años de gestión de crisis. Asistí a reuniones de Al-Anon 2 veces por semana, aprendiendo lentamente el vocabulario de la recuperación. Desapego con amor. Impotencia sobre las elecciones de otras personas. La diferencia entre apoyar a alguien y apoyar su enfermedad. El grupo se convirtió en mi salvavidas, lleno de personas que entendían el dolor específico de amar a alguien cuya adicción los había transformado en un extraño. Compartimos estrategias para manejar la manipulación, la culpa y el miedo aplastante de que decir no podría resultar en tragedia. Mi hija no me ha hablado en 6 meses. Compartió María, una mujer de mi edad cuya historia de explotación financiera era inquietantemente similar a la mía. Pero ahora está en rehabilitación. Por primera vez en 20 años está sobria. ¿Cómo sabes que está funcionando esta vez? Porque ella misma lo está pagando. Porque nadie lo está haciendo fácil para que fracase. Recuperación autofinanciada. El concepto era revolucionario. Dani había pasado por 4 programas de tratamiento, todos pagados por mí. Todos seguidos por recaídas que parecían casi inmediatas. Pero tal vez el problema no era la calidad del tratamiento. Tal vez el problema era que la recuperación sin inversión personal era solo otra forma de entretenimiento. Después de que Margaret se fue, enfrenté el desafío de mantener mis nuevos límites sin su apoyo y aliento. El apartamento se sentía diferente con solo yo en él, de alguna manera más grande, menos abarrotado con las crisis de otras personas. Había reorganizado los muebles para crear un espacio de arte dedicado, transformando la esquina donde las fotos de Dani habían dominado en un estudio lleno de pinceles y color. Mis pinturas estaban mejorando, no de calidad de museo, pero reconocibles como el trabajo de alguien que encuentra alegría en el proceso de creación. Paisajes de memoria. Naturalezas muertas de objetos que tenían significado. La taza de té de mi madre. El suéter rojo que Margaret me había comprado. El primer pincel que había comprado para mí misma en 20 años. Dani llamó el domingo de Pascua. Vi su nombre en el identificador de llamadas y sentí el familiar tirón de ansiedad y amor y temor. 4 meses sin contacto. 4 meses preguntándome si estaba vivo o muerto o algo intermedio. Contesté al 5.º timbre. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente. Más clara, de alguna manera. Menos desesperada y más genuinamente triste. Hola, Dani. Quiero disculparme. He estado pensando en todo. Y quiero disculparme. Las palabras que había estado esperando escuchar durante años. Pero había aprendido lo suficiente sobre manipulación como para ser cautelosa con regalos que llegaban sin contexto. ¿Por qué te estás disculpando? Por mentirte. Por tomar tu dinero cuando sabía que no lo estaba usando para la renta. Por hacerte sentir culpable cuando finalmente estableciste límites. Disculpas específicas. Eso era nuevo. Generalmente su contrición era vaga y egoísta. Lo siento por todo. Lo siento que estés molesta. Lo siento que las cosas hayan sido difíciles. ¿Dónde estás, Dani? Rehabilitación. Rehabilitación real esta vez. Tratamiento residencial. 90 días mínimo. He estado aquí durante 6 semanas. ¿Cómo estás pagando por ello? Seguro. Y conseguí un trabajo en la cocina para cubrir los copagos. Es la primera vez que he pagado por mi propio tratamiento.
La primera vez. Confirmación de que todas mis inversiones anteriores en su recuperación habían sido sin sentido porque no le habían costado nada. Estoy orgullosa de ti por tomar responsabilidad. Quiero verte cuando salga, si estás dispuesta. Pero quiero que sepas que no estoy llamando por dinero. Sé que ya no me vas a dar dinero. Y respeto eso. Respeto. Otra palabra nueva en su vocabulario. Me gustaría verte también. Cuando estés listo. Podría no estar listo por mucho tiempo. Dicen que necesito concentrarme en mí mismo ahora, no en reparar relaciones que dañé. Límites saludables, viniendo de él en lugar de mí. El programa de tratamiento le estaba enseñando las mismas lecciones que yo había estado aprendiendo en Al-Anon. Tómate todo el tiempo que necesites, Dani. No me voy a ninguna parte. Después de que colgamos, me senté en mi cocina mirando el teléfono, procesando la conversación. Sin solicitudes de dinero, sin manipulación o culpa, sin promesas sobre soluciones rápidas o cambios inmediatos. Solo reconocimiento del daño hecho y compromiso de hacer el trabajo de recuperación. Podría haber sido una actuación. La adicción era astuta, y las personas en tratamiento aprendían a decir lo que sus familias querían escuchar. Pero algo en su voz había sonado diferente, humillado de una manera que nunca había escuchado antes. Ya sea que el cambio fuera real o no, yo había cambiado. Había aprendido a separar el amor del facilitamiento, el apoyo del rescate, la esperanza de la negación. Si Dani estaba realmente en recuperación, podríamos construir una nueva relación basada en el respeto mutuo y límites saludables. Si no lo estaba, yo sobreviviría a su enfermedad continua sin destruirme en el proceso. De cualquier manera, era libre. Esa noche, pinté la puesta de sol desde mi escalera de incendios, viendo el cielo volverse naranja y rosa sobre el horizonte de Queens. Los colores eran más vívidos de lo que habían sido durante los años cuando las crisis de Dani habían coloreado todo de gris. O tal vez solo estaba viendo más claramente ahora que mi visión no estaba nublada por la preocupación constante y los comportamientos facilitadores. Mi teléfono sonó 2 veces esa semana. Amigos llamando para charlar, hermana llamando para ver cómo estaba. Sin emergencias, sin crisis, sin necesidades repentinas que requerían intervención financiera inmediata. El silencio era pacífico en lugar de ominoso, bienvenido en lugar de amenazante. Comencé a tomar clases en el centro comunitario. Técnica de acuarela los martes por la mañana, fitness para personas mayores los jueves por la tarde. Club de lectura cada 2 semanas. Placeres simples que había abandonado durante los años de gestión de crisis. Actividades elegidas por alegría en lugar de obligación. Los otros estudiantes en la clase de acuarela eran mayormente mujeres de mi edad, maestras jubiladas y enfermeras y amas de casa que habían criado hijos y ahora estaban reclamando sueños creativos que habían aplazado durante décadas. Pintábamos juntas en silencio cómodo, ocasionalmente compartiendo historias sobre nietos o preocupaciones de salud o los desafíos de vivir con ingresos fijos. Ninguna de ellas preguntaba sobre mi familia. En este espacio, existía como Linda la artista, no Linda la madre de un adicto. Podía hablar sobre teoría del color y técnicas de pincel en lugar de desviar preguntas sobre por qué mi hijo nunca visitaba o llamaba. El club de libro era más difícil porque la literatura inevitablemente tocaba las relaciones familiares, la adicción, el complicado amor entre padres e hijos. Pero escuchar a otras personas discutir estos temas desde la seguridad de la ficción me ayudó a procesar mis propias experiencias sin la carga emocional inmediata. ¿Crees que ella debería haber ayudado a su hijo?, preguntó Eleanor, discutiendo una novela sobre una madre cuyo hijo adicto al juego había robado sus ahorros para la jubilación. Ayudar y facilitar no son la misma cosa, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. A veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en la autodestrucción de alguien. El grupo asintió pensativamente. Varias mujeres compartieron sus propias historias de hijos que habían luchado con diversas adicciones, relaciones que habían sido probadas por la tensión entre amor y límites. No estaba sola. Mi situación no era única o vergonzosa o evidencia de mi fracaso como madre. Era parte de una experiencia humana común.
aprendiendo lecciones que millones de padres habían aprendido antes que yo y millones más aprenderían en el futuro. El verano llegó con una claridad inusual. En lugar de la típica humedad y calor de Nueva York, que hacía que todo se sintiera opresivo, los días eran brillantes y frescos, perfectos para caminatas matutinas y sesiones de pintura por la tarde en la escalera de incendios. Había desarrollado una rutina que priorizaba mi bienestar sin sentirme egoísta. Café y meditación por la mañana, caminar al parque y de regreso, comprar comestibles que disfrutaba en lugar de básicos para estirar el presupuesto, tiempo de arte por la tarde, lectura o llamadas telefónicas con amigos por la noche, placeres simples que habían sido imposibles durante los años de gestión de crisis, cuando cada día traía nuevas emergencias y cada momento de paz era interrumpido por las necesidades de Dani. Mi cuenta bancaria estaba creciendo en lugar de reducirse, no dramáticamente. Todavía vivía del seguro social y una modesta pensión, pero consistentemente. El dinero que solía desaparecer en el agujero negro de su adicción se estaba acumulando en un pequeño fondo de emergencia que existía para mis emergencias en lugar de sus artificiales. Abrí una cuenta de ahorros separada y comencé a transferir automáticamente $50 cada mes. El fondo estaba designado para viajes, la primera vez en 20 años que había planeado algo para mi propio disfrute en lugar de la crisis de otra persona. ¿A dónde quería ir? La pregunta se sentía extraña y emocionante. Durante los años de facilitamiento, viajar había sido imposible porque las emergencias de Dani eran impredecibles y mi dinero no era realmente mío. Pero ahora podía imaginar posibilidades. Visitar a Margaret en Phoenix, hacer un crucero, explorar Nueva Inglaterra durante la temporada de follaje de otoño. La libertad de planificar más allá de la próxima crisis era intoxicante y aterradora en igual medida. Había pasado tanto tiempo viviendo en modo reactivo que el pensamiento proactivo se sentía como aprender un nuevo idioma. Dani llamó de nuevo en julio, 3 meses en su programa de tratamiento residencial. Su voz era más fuerte ahora, más presente, como si realmente estuviera habitando su cuerpo en lugar de solo tomarlo prestado temporalmente. «Quiero decirte algo», dijo sin preámbulo. «Te robé. No solo el dinero falso de la renta. Tomé efectivo de tu bolso cuando te visitaba. Usé los números de tu tarjeta de crédito para hacer compras en línea. Vendí cosas de tu apartamento cuando estabas en el trabajo». La confesión golpeó como agua fría. Había sospechado algo de esto, pero nunca había querido investigar a fondo. Enfrentar la extensión completa de su manipulación y robo habría requerido reconocer cuán completamente había sido victimizada por alguien que amaba. «¿Cuánto?», pregunté en voz baja. «No lo sé exactamente. Miles. Tal vez 10,000 a lo largo de los años. $10,000. Unas vacaciones alrededor del mundo. Un auto nuevo. Una adición significativa a los ahorros para la jubilación. Ido en venas y humo y el alivio temporal del olvido químico. Quiero pagarte», continuó. «Va a tomar años, tal vez décadas. Pero quiero hacer esto bien. No quiero tu dinero, Dani. Necesito pagarte. Para mí, no para ti. Necesito tomar responsabilidad por el daño que causé». Esto era nuevo. Las disculpas anteriores se habían centrado en mis sentimientos, en hacerme sentir mejor para que reanudara el facilitamiento de su adicción. Esta disculpa reconocía daño concreto y proponía enmiendas concretas, independientemente de cómo afectara nuestra relación. Podemos discutir eso cuando estés fuera del tratamiento. En este momento, concéntrate en recuperarte. Me estoy recuperando. Por primera vez en mi vida adulta, estoy limpio y quiero mantenerme limpio. No porque alguien me está obligando, sino porque usar drogas está destruyendo todo lo que me importa, incluyéndome a mí, pensé, pero no dije. Usar drogas casi me había destruido a mí también, aunque su programa de tratamiento probablemente se centraba en el daño a él en lugar de los daños colaterales a todos los que lo rodeaban. Estoy orgullosa de ti por hacer el trabajo. Es lo más difícil que he hecho jamás. Más difícil que limpiarme. Más difícil que mantenerme limpio. Mirar lo que le he hecho a las personas que amo. Aceptar responsabilidad sin hacer excusas. Entiendo por qué me cortaste.
Entiendo por qué no podías salvarme de mí mismo. Entendimiento. El regalo que había estado tratando de darle durante años, finalmente llegado a través de su propia experiencia en lugar de mis explicaciones. Después de la llamada, me senté en mi escalera de incendios, viendo el vecindario cobrar vida con actividades nocturnas. Familias dirigiéndose a cenar, parejas caminando de la mano, adolescentes reuniéndose en escalones con la confianza casual de personas que creían que el mundo les pertenecía. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a ese mundo también. No como alguien manejando una crisis o facilitando la autodestrucción de otra persona, sino como un individuo con valor independiente de mi utilidad para otros. La realización fue profunda y simple. Yo importaba. No porque podía proveer, no porque estaba dispuesta a sacrificar todo por las necesidades de otra persona, sino porque era un ser humano que merecía respeto y cuidado. Había pasado tanto tiempo definiéndome a través de los problemas de Dani, que había olvidado que existía separadamente de su adicción. Linda la madre había consumido a Linda el individuo, sin dejar espacio para sueños o deseos que no estuvieran conectados a arreglar a alguien más. Pero Linda el individuo todavía estaba aquí, mayor, más sabia, con cicatrices pero no rota, lista para reclamar la vida que había puesto en espera mientras trataba de salvar a alguien que solo podía ser salvado por sí mismo. Ese fin de semana, hice algo sin precedentes. Reservé unas vacaciones, 3 días en Cape Cod, hospedándome en un bed and breakfast a poca distancia del océano. El costo parecía enorme hasta que calculé cuánto dinero había ahorrado al no enviarle a Dani $800 cada mes durante los últimos 6 meses. $4,800. Suficiente para docenas de vacaciones, cientos de pequeños lujos, miles de momentos de alegría que me había negado al servicio de su adicción. El viaje estaba programado para septiembre, mis primeras vacaciones en solitario desde antes de que Dani naciera. La anticipación se sentía extraña y maravillosa, como ser adolescente de nuevo y contar los días hasta las vacaciones de verano. Compré una nueva maleta, modesta, pero mía. Investigué restaurantes y galerías de arte y senderos para caminar. Me imaginé pintando acuarelas de faros y paisajes marinos, creando arte inspirado en la belleza en lugar de la terapia. La noche antes de partir a Cape Cod, Dani llamó desde el tratamiento. Estaba programado para ser dado de alta la semana siguiente y quería discutir sus planes. «Voy a quedarme en Boston por un tiempo», dijo. «Hay una casa sobria que tiene espacio y encontré un trabajo en un restaurante. Nada elegante, pero es trabajo honesto y paga lo suficiente para cubrir mis gastos. Trabajo honesto». La frase sugería que había desarrollado conciencia de cómo se veía el trabajo deshonesto. Cómo había estado viviendo de otros en lugar de mantenerse a sí mismo. Eso suena como un buen plan. Quiero verte cuando estés lista, pero entiendo si necesitas más tiempo. Entiendo si nunca quieres verme de nuevo. Quiero verte, Dani. Pero quiero verte sobrio, autosuficiente y tomando responsabilidad por tus elecciones. Yo también quiero eso. Quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa en lugar de alguien a quien tengas que rescatar. La conversación fue breve, pero sustancial, sin manipulación, sin solicitudes de dinero, sin intentos de hacerme responsable de su éxito o fracaso, solo información compartida entre dos adultos que se preocupaban el uno por el otro pero respetaban la autonomía del otro. Cape Cod fue todo lo que había esperado y más. El bed and breakfast era dirigido por una pareja en sus 70 que trataba a los viajeros solitarios como huéspedes atesorados en lugar de marginados solitarios. Mi habitación tenía vista al puerto, con ventanas que se abrían para dejar entrar el aire salado y el sonido de las olas. Pinté cada mañana en la pequeña terraza fuera de mi habitación, capturando la luz cambiante en el agua y la belleza desgastada de los barcos de pesca. Las acuarelas eran sueltas, impresionistas, alegres de maneras en que mi trabajo anterior nunca había sido. Por las tardes pasaba caminando por la costa, recogiendo conchas y vidrio marino, sintiendo arena entre mis dedos y sol en mi cara. Placeres simples que habían parecido imposibles durante los años de gestión de crisis, cuando cada momento de paz estaba ensombrecido por la preocupación sobre la próxima emergencia de Dani.
Por las noches cenaba sola en pequeños restaurantes, leyendo novelas y observando personas sin disculparme por mi soledad. Cenar solo alguna vez había parecido patético, evidencia de fracaso social. Ahora se sentía como un lujo, la libertad de comer lo que quería cuando quería sin negociar las necesidades o problemas de nadie más. Los otros huéspedes en el bed and breakfast eran mayormente parejas celebrando aniversarios o padres con nidos vacíos, explorando posibilidades de jubilación. Me incluían en conversaciones sin lástima, tratando mi estado solitario como una elección en lugar de una desgracia. ¿Eres artista?, preguntó Helen, una bibliotecaria jubilada de Vermont, que había admirado mis sesiones de pintura matutinas. Estoy aprendiendo a hacerlo, dije, sorprendida por mi propia honestidad. Durante años había minimizado cualquier talento o interés que no estuviera relacionado con arreglar a Dani. Pero esto se sentía seguro, alejado del caos de mi vida regular. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estabas destinada a ser, dijo, y algo en su tono sugería que estaba hablando desde la experiencia. En mi último día, caminé hasta un faro con vista al Atlántico, llevando mis materiales de pintura y un almuerzo simple. La vista era espectacular. Océano interminable extendiéndose hasta el horizonte, olas rompiendo contra costas rocosas, aves marinas montando corrientes de aire con gracia sin esfuerzo. Pinté durante horas, perdiéndome en la meditación de pincel sobre papel, color fluyendo en forma. La pintura que emergió era diferente de cualquier cosa que hubiera hecho antes. Confiada, viva, sin miedo a colores audaces o contrastes fuertes. Mirándola, apenas reconocía al artista que la había creado. Este no era el trabajo de alguien roto por facilitamiento y manipulación. Este era el trabajo de alguien que había reclamado su poder y estaba aprendiendo a usarlo para la alegría en lugar de la supervivencia. El viaje de regreso desde Cape Cod me llevó a través de pequeños pueblos de Nueva Inglaterra que parecían postales. Iglesias blancas, plazas de pueblo, casas con porches envolventes y jardines de flores. Me detuve frecuentemente, no porque estuviera cansada, sino porque quería saborear el viaje en lugar de apresurarse hacia el destino. Esta era libertad. No solo libertad de las crisis de Dani, sino libertad para moverme por el mundo a mi propio ritmo, tomando decisiones basadas en mis deseos en lugar de las emergencias de otra persona. De vuelta en Queens, mi apartamento se sentía diferente, más pequeño pero más mío. Las pinturas que había hecho en Cape Cod se unieron a la creciente colección en mis paredes, evidencia de creatividad y alegría reclamadas. Margaret llamó esa noche para escuchar sobre el viaje. «Suenas diferente», dijo, «más ligera, más como tú misma». Me siento como yo misma. Por primera vez en años, me siento como Linda en lugar de la madre de Dani. ¿Cómo estás manejando sus llamadas? Son diferentes ahora. La recuperación real se ve diferente de la manipulación disfrazada de recuperación. Hablamos durante una hora sobre arte y viajes y libros, temas que no tenían nada que ver con la adicción o el facilitamiento o la gestión de crisis. Conversación normal entre hermanas que se preocupaban por el bienestar y la felicidad de la otra. Dani fue dado de alta del tratamiento la semana siguiente. Llamó para compartir su nueva dirección y número de teléfono, pero no pidió dinero o apoyo o visitas. Solo información compartida entre adultos que estaban aprendiendo a tener una relación saludable. «Comienzo a trabajar mañana», dijo. Preparación de cocina en un restaurante de mariscos. No es glamoroso, pero es un comienzo. «Estoy orgullosa de ti por construir una vida que puedes sostener. Estoy orgulloso de ti por negarte a facilitar mi adicción. Tomó coraje dejarme tocar fondo, y sé que no fue fácil». El reconocimiento significaba más que cualquier disculpa. Reconocimiento de que mis límites habían sido amorosos en lugar de crueles, necesarios en lugar de opcionales, curativos en lugar de dañinos. Acordamos encontrarnos para almorzar el mes siguiente si su recuperación continuaba progresando. No una cena de reunión en mi apartamento donde cocinaría sus comidas favoritas y volvería a patrones de cuidado, sino una reunión neutral en un espacio público donde podríamos interactuar como adultos. La anticipación era diferente de cualquier cosa que había sentido con respecto a Dani en años.
No la ansiedad de preguntarse qué crisis traería o cuánto dinero necesitaría, sino genuina curiosidad sobre quién estaba convirtiéndose en la recuperación. Esa tarde de octubre, cuando nos encontramos para almorzar, era nítida y brillante. El tipo de día de Nueva York que te recuerda por qué la gente se enamora de la ciudad a pesar de sus desafíos. Llegué al restaurante temprano, nerviosa pero emocionada, vistiendo el suéter rojo que Margaret me había comprado meses antes. Danny ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina, viéndose más saludable de lo que lo había visto en años. Su rostro se había llenado, sus ojos estaban claros, su ropa estaba limpia y bien ajustada. Parecía alguien que estaba cuidando de sí mismo en lugar de alguien apenas sobreviviendo día a día. «Hola, mamá». «Hola, Danny». Nos abrazamos, y se sintió diferente de los abrazos desesperados, cargados de culpa del pasado. Esto se sentía como dos personas que se preocupaban el uno por el otro, pero no estaban tratando de arreglar o salvar o manipular al otro. El almuerzo duró 3 horas. Hablamos de su trabajo, su casa sobria, sus planes para completar su GED y tal vez tomar clases en el Community College. Hablamos de mi arte, mis reuniones de Al-Anon, mi viaje a Cape Cod. Más notablemente, hablamos del pasado sin culpa o defensividad. Él tomó responsabilidad por sus elecciones y sus consecuencias. Yo tomé responsabilidad por mis comportamientos facilitadores y los cambios que había hecho. «Solía pensar que se suponía que me amaras sin importar lo que hiciera», dijo sobre el café. «Pensé que el amor incondicional significaba que siempre me rescatarías de mis errores. Yo también pensé eso. Pensé que las buenas madres nunca decían que no a las necesidades de sus hijos. Pero mis necesidades no eran necesidades reales. Eran crisis fabricadas diseñadas para mantener el dinero fluyendo. La honestidad era dolorosa y liberadora. Por primera vez, estábamos discutiendo nuestra relación sin mentiras o manipulación o chantaje emocional. «Quiero pagarte», dijo de nuevo. «No solo el dinero que robé, sino el daño emocional que causé. Sé que eso va a tomar tiempo y comportamiento consistente, no solo palabras. Quiero que construyamos una relación basada en respeto mutuo y límites saludables. El dinero es menos importante que la confianza». Mientras nos despedíamos frente al restaurante, sentí algo que no había esperado. Esperanza. No la esperanza desesperada e irracional a la que me había aferrado durante su adicción, sino esperanza realista basada en cambios observables en su comportamiento y actitud. Podría recaer. La recuperación raramente era lineal, y la adicción era una enfermedad crónica que requería manejo de por vida. Pero ya sea que se mantuviera sobrio o no, yo había cambiado. Había aprendido a separar el amor del facilitamiento, el apoyo del rescate, la esperanza de la negación. Nunca volvería a sacrificar mi bienestar por la adicción de otra persona. Nunca volvería a confundir el apoyo financiero con el amor emocional. Nunca más permitiría que la culpa y el miedo anularan mis instintos sobre lo que era saludable y sostenible. El camino a casa me llevó a través de vecindarios por los que había conducido miles de veces sin ver realmente. Camiones de comida sirviendo cocina de todo el mundo. Jardines comunitarios donde los residentes cultivaban verduras y flores. Parques donde los niños jugaban mientras los abuelos observaban desde los bancos. Esta era mi ciudad, el lugar donde había vivido durante décadas mientras me enfocaba enteramente en la gestión de crisis. Ahora la estaba viendo con ojos nuevos, apreciando su diversidad y energía y la posibilidad de conexión con personas que no querían nada de mí excepto amistad. Esa noche, pinté la vista desde el restaurante donde Danny y yo habíamos almorzado. No una representación fotográfica, sino una respuesta emocional a la experiencia. Colores cálidos sugiriendo esperanza. Líneas fuertes indicando nuevos límites. Luz que parecía venir desde dentro en lugar de fuentes externas. La pintura se unió a la creciente colección en mis paredes. Evidencia de una vida reclamada y reconstruida. Cada pieza contaba parte de mi historia. Las pinturas oscuras del peor período de facilitamiento. Las obras tentativas de la recuperación temprana. Las piezas audaces de Cape Cod en adelante. Una amiga artista de mi clase de acuarela visitó la semana siguiente
y se asombró por la progresión visible en las pinturas. «Puedes ver tu curación en las pinceladas», dijo. «El trabajo temprano es tan restringido, tan cuidadoso. Las piezas recientes son intrépidas». Intrépida. Me gustó esa descripción. No porque había dejado de sentir miedo, sino porque había dejado de dejar que el miedo tomara mis decisiones por mí. Dani y yo nos encontrábamos mensualmente para almorzar durante todo el otoño e invierno. Cada visita confirmaba su compromiso con la recuperación y mi compromiso con límites saludables. Él estaba construyendo una vida que no requería rescate, y yo estaba construyendo una vida que no estaba definida por las crisis de otra persona. Comenzó a enviar pequeños pagos para devolver el dinero que había robado. $25 al mes. Todo lo que podía permitirse con su salario de restaurante, mientras pagaba por vivienda, comida y otras necesidades. La cantidad era pequeña comparada con la deuda total, pero la consistencia importaba más que la cantidad. «Sé que va a tomar años», dijo, entregándome un cheque durante uno de nuestros almuerzos. «Pero quiero que sepas que recuerdo lo que tomé, y tengo la intención de hacerlo bien». Los cheques eran prueba de sus prioridades cambiadas. Durante su adicción, $25 habrían sido gastados en drogas dentro de horas de ganarlos. Ahora estaba sacrificando la gratificación inmediata por la responsabilidad a largo plazo. La primavera llegó temprano ese año, con narcisos floreciendo en marzo y árboles brotando semanas antes de lo programado. Celebré mi 68 cumpleaños sola, por elección, con un largo paseo por Central Park y una cena en solitario en un restaurante que siempre había querido probar. La soledad se sentía lujosa en lugar de solitaria. Podía comer lentamente, saborear cada bocado, observar gente sin sentirme obligada a incluir a nadie más en mis observaciones o experiencias. Mi teléfono sonó durante el postre. Dani, llamando para desearme feliz cumpleaños y compartir noticias. Había sido ascendido a cocinero de línea y estaba planeando inscribirse en clases de Community College en otoño. «Quiero estudiar negocios», dijo. «Tal vez abrir un restaurante algún día. Un negocio legítimo que ayude a las personas en lugar de dañarlas». Sueños. Se estaba permitiendo tener sueños de nuevo, algo que había sido imposible durante la adicción activa cuando cada pensamiento estaba enfocado en el siguiente subidón. Creo que eso suena maravilloso. No podría haberlo imaginado hace un año. Estar sobrio, tener metas, hacer planes que se extiendan más allá de las próximas 24 horas. ¿Qué cambió? Dejaste de hacer fácil que fallara. Cuando usar se volvió genuinamente difícil en lugar de artificialmente cómodo, la recuperación comenzó a parecer la mejor opción. La gratitud en su voz era real, no fabricada para manipularme a reanudar viejos patrones. Entendía que mis límites habían sido regalos disfrazados de crueldad, amor expresado a través de la negativa a participar en su autodestrucción. Ese verano tomé otras vacaciones, esta vez con Margaret para visitar nuestro hogar de infancia en el norte del estado de Nueva York. El pueblo había cambiado dramáticamente desde que nos fuimos 40 años antes, pero la casa donde crecimos todavía estaba en pie, ahora pintada de azul en lugar de blanco, pero reconociblemente la misma. Llamamos a la puerta y preguntamos a los dueños actuales si podíamos ver el patio trasero donde nuestro padre nos había enseñado a jardinear. Fueron amables, invitándonos a tomar café y compartiendo historias sobre las peculiaridades y encantos de la casa. Parada en ese patio trasero, recordé quién había sido antes de que la adicción de Dani consumiera mi identidad. Una niña que amaba el arte y los libros y cultivar tomates. Una joven mujer con sueños que se extendían más allá de arreglar los problemas de otras personas. Esas partes de mí no habían muerto durante los años de facilitamiento, simplemente habían quedado dormidas, esperando permiso para emerger de nuevo. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber tenido hijos? Le pregunté a Margaret mientras conducíamos a casa. No. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlos tenido? La pregunta me habría horrorizado un año antes. Se suponía que las buenas madres no experimentaban arrepentimiento sobre sus hijos, incluso hijos cuyas adicciones casi las habían destruido. Me arrepiento de algunas de las elecciones que hice como madre.
Me arrepiento de facilitar en lugar de ayudar, pero no me arrepiento de amar a Dani, incluso cuando ese amor era imperfecto. El amor es siempre imperfecto. El objetivo no es amor perfecto. Es amor sostenible que no destruye al amante. Amor sostenible. La frase capturó todo lo que había aprendido sobre relaciones saludables, adicción y recuperación. Amor que podía durar porque no requería autosacrificio hasta el punto de autodestrucción. El otoño trajo noticias de que Dani había sido aceptado en el Community College y estaba planeando estudiar administración de negocios mientras continuaba trabajando en el restaurante. Su solicitud de préstamo había sido aprobada, lo que significaba que podía permitirse la matrícula sin pedirme ayuda financiera. «Quiero que estés orgullosa de mí», dijo durante una de nuestras reuniones para almorzar. «No orgullosa de quien podría convertirme, sino orgullosa de quien me estoy convirtiendo ahora mismo». Yo estaba orgullosa, no porque estuviera sobrio. La sobriedad era algo que estaba haciendo por sí mismo, no por mí, sino porque estaba construyendo una vida basada en responsabilidad e integridad en lugar de manipulación y dependencia. La transformación era visible en pequeños detalles. La manera en que pagaba sus propias comidas en lugar de asumir que yo cubriría la cuenta. La manera en que preguntaba sobre mi vida en lugar de enfocarse enteramente en su propia situación. La manera en que llegaba a tiempo, sobrio y presente, en lugar de desesperado y distraído. «Estoy orgullosa de ambos», dije. «Tú por hacer el trabajo de recuperación, y yo por aprender la diferencia entre ayudar y facilitar». La Navidad ese año fue diferente de cualquiera que hubiéramos compartido en décadas. En lugar de los tensos intercambios de regalos y alegría artificial que había caracterizado las festividades anteriores, tuvimos una celebración simple y honesta. Dani vino a mi apartamento trayendo un regalo que había hecho él mismo, una caja de madera que había elaborado en una clase de carpintería. La artesanía era de aficionado, pero el esfuerzo era genuino. Evidencia de su disposición a invertir tiempo y creatividad en lugar de dinero que no tenía. Dentro de la caja había una carta, escrita a mano en simple papel de cuaderno. «Mamá, no puedo devolverte los años que robé con mi adicción. No puedo deshacer el daño financiero o el dolor emocional que causé, pero puedo prometerte que la persona en la que me estoy convirtiendo es alguien digno de tu amor y sacrificio. Gracias por negarte a facilitar mi enfermedad. Gracias por amarme lo suficiente para dejarme fallar. Gracias por mostrarme que la recuperación es posible, incluso cuando parece imposible. Con amor, Dani». Leyendo la carta, lloré por primera vez en meses. No las desesperadas, impotentes lágrimas de gestión de crisis, sino las lágrimas purificadoras de dolor transformado en gratitud. Ambos habíamos sobrevivido a su adicción y mi facilitamiento. Ambos habíamos aprendido lecciones difíciles sobre amor, límites y responsabilidad personal. Ambos habíamos descubierto que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en la autodestrucción de otra persona. La caja de madera se sienta en mi mesa de cocina ahora, sosteniendo los pequeños pagos que Dani continúa enviando cada mes hacia su deuda. La cantidad ha aumentado a medida que sus ingresos han crecido, pero la consistencia ha permanecido constante durante más de un año. Más importante, sostiene evidencia de nuestra relación transformada. Boletos de concierto de espectáculos a los que hemos asistido juntos. Dani invitándome con dinero que ganó honestamente. Fotos de su ceremonia de graduación universitaria, donde recibió su título asociado en Administración de Negocios. El plan de negocios para el restaurante que espera abrir algún día, escrito de su puño y letra con cálculos que no involucran pedirme capital inicial. Él tiene 28 años ahora, 5 años mayor que cuando esta historia comenzó. Yo tengo 71, mayor y más sabia e infinitamente más pacífica que durante los años de gestión de crisis. Nos vemos regularmente, pero no constantemente. Hablamos por teléfono semanalmente, pero no diariamente. Nos amamos profundamente, pero no destructivamente. Los límites que pensé que destruirían nuestra relación, en realidad, la salvaron. Al negarme a facilitar su adicción, creé espacio para la recuperación genuina. Al negarme a sacrificarme por sus problemas,
Preservé algo que valía la pena amar. Mi arte ha continuado evolucionando, volviéndose más audaz y expresivo con cada año que pasa. El centro comunitario ha comenzado a exhibir mis pinturas en su vestíbulo, y varias piezas se han vendido a otros estudiantes y amigos. Ya no me avergüenza llamarme artista. Crear belleza y significado a través del color y las pinceladas se siente tan legítimo como cualquier otro trabajo que haya hecho. Más satisfactorio que la mayoría. Las reuniones de Al-Anon continúan siendo una fuente de fortaleza y sabiduría. Me he convertido en algo así como una mentora para miembros más nuevos que están luchando con las primeras etapas de aprender a establecer límites con familiares adictos. ¿Cómo sabes cuándo es el momento de dejar de ayudar?, preguntan. Y comparto mi historia de direcciones falsas y dinero robado y amor que se había vuelto indistinguible del suicidio, cuando ayudar empeora la situación en lugar de mejorarla. Les digo, cuando tu amor se convierte en el obstáculo para su recuperación, en lugar de la motivación para ella. Algunos de ellos no están listos para escuchar este mensaje. Todavía están convencidos de que la combinación correcta de amor, dinero y sacrificio curará la adicción de su familiar. Yo también estuve ahí alguna vez, así que no juzgo su negación. Pero otros están listos para considerar que su ayuda podría estar haciendo daño, que su amor podría estar facilitando, que a veces lo más maternal que puedes hacer es negarte a ser una madre en el sentido tradicional. Guardan mi número de teléfono y llaman durante momentos de crisis cuando la tentación de enviar dinero o proporcionar rescate se siente abrumadora. Les recuerdo que la adicción es una enfermedad que requiere tratamiento profesional, no intervención amateur. Que no puedes salvar a alguien de ahogarse si tú mismo no sabes nadar. Las fiestas se han convertido en celebraciones nuevamente en lugar de pruebas de resistencia. Danny contribuye a las reuniones familiares con comida que ha preparado él mismo, historias de trabajo y escuela, planes para el futuro que no requieren apoyo financiero de mí. Ha estado sobrio por más de 3 años ahora. Los cambios en él son más que solo ausencia de drogas y alcohol. Se ha convertido en alguien con quien genuinamente disfruto pasar tiempo. Inteligente, divertido, responsable, considerado. La persona en la que podría haberse convertido si la adicción no hubiera interrumpido su desarrollo durante tantos años. Pero he aprendido a separar su recuperación de mi bienestar. Ya sea que se mantenga sobrio o recaiga, mantendré los límites que salvaron nuestras vidas. Ya sea que tenga éxito en sus metas o luche con contratiempos, lo amaré sin facilitarlo. Así es como se ve el amor sostenible. Cuidado sin control, apoyo sin rescate, esperanza sin negación. El mes pasado, Danny pagó el último dinero que me había robado a lo largo de los años. El cheque final fue por $37, llevando el pago total a exactamente $10,412 distribuidos a lo largo de 4 años de pagos mensuales consistentes. El dinero en sí importaba menos que lo que representaba. Su compromiso de hacer enmiendas, tomar responsabilidad y reconstruir la confianza a través de acciones en lugar de palabras. Esto no nos hace estar a mano, dijo cuando me entregó el cheque final. No puedes ponerle precio a lo que sacrificaste durante mi adicción, pero se siente importante terminar lo que comencé. Deposité el cheque y usé el dinero para reservar otras vacaciones. Esta vez a Irlanda. Un viaje soñado que había pospuesto durante décadas mientras manejaba las crisis de otras personas. La ironía no pasó desapercibida. Dinero robado para alimentar su adicción estaba siendo transformado en experiencias que alimentaban mi alma. Dublín y el campo irlandés fueron todo lo que había imaginado, y más. Castillos antiguos, colinas verdes que parecían brillar desde dentro, pubs donde extraños se convertían en amigos sobre pintas de Guinness e historias compartidas. Pinté todos los días, capturando paisajes que parecían míticos en su belleza. La luz en Irlanda era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Suave y dorada, y constantemente cambiante, mientras las nubes se movían a través de enormes cielos. El viaje fue mi primera vez viajando internacionalmente, algo que habría sido imposible durante los años de gestión de crisis, cuando nunca sabía cuándo la próxima emergencia de Danny podría requerir mi regreso inmediato a casa.
Ahora podía viajar sin culpa o ansiedad, segura en el conocimiento de que él estaba construyendo una vida que no requería intervención constante de mí. Las pinturas que traje de Irlanda son algunas de mis favoritas. Obras audaces y confiadas que capturan no solo los paisajes, sino mi respuesta emocional a finalmente vivir para mí misma en lugar de para los problemas de otra persona. Cuelgan en mi apartamento ahora junto a las piezas de Cape Cod y los paisajes urbanos de Nueva York, creando un diario visual de mi recuperación del facilitamiento y la codependencia. Los amigos que visitan están asombrados por la transformación tanto en mi espacio de vida como en mi comportamiento. La estresada, agotada mujer que solía saltar cada vez que sonaba el teléfono ha sido reemplazada por alguien más calmado, más centrado, genuinamente feliz en lugar de solo sobrevivir. «Te ves 10 años más joven», dijo Eleanor de mi club de libro, estudiando las pinturas de Irlanda. «La recuperación te sienta bien». Recuperación. Tenía razón al llamarlo así. Yo había estado tan enferma como Danny durante su adicción, solo que de diferentes maneras. Él se había estado envenenando con químicos mientras yo me envenenaba con comportamientos facilitadores y complejos de mártir. Ambos habíamos necesitado tratamiento, aunque el mío había venido a través de reuniones de Al-Anon y terapia en lugar de programas residenciales. Ambos habíamos necesitado aprender nuevas formas de pensar y comportarnos, que priorizaran la salud sobre patrones familiares de destrucción. La diferencia era que yo me había recuperado de la codependencia y el facilitamiento, mientras él se había recuperado de la adicción. Dos enfermedades diferentes, pero ambas requiriendo honestidad rigurosa, disposición para cambiar y apoyo de personas que entendían los desafíos específicos involucrados. Danny tiene 30 años ahora, casado con una mujer que conoció en recuperación, quien entiende la importancia de apoyar la sobriedad sin facilitar la adicción. Tienen un pequeño apartamento en Boston, trabajos que disfrutan y planes que se extienden meses y años en el futuro, en lugar de solo días. Asisto a sus celebraciones de aniversario de recuperación cada año. Reuniones donde las personas marcan tiempo limpio de la misma manera que otros celebran cumpleaños o aniversarios. La comunidad que han construido alrededor de la recuperación es fuerte y solidaria, enfocada en el crecimiento personal y las relaciones saludables en lugar de la gestión de crisis. Viendo a Danny interactuar con sus amigos de recuperación, veo destellos de la persona en la que podría haberse convertido si la adicción no hubiera interrumpido su desarrollo. Pero también veo a alguien que ha sido templado por la experiencia, que entiende la fragilidad de la sobriedad y la importancia de la vigilancia diaria. Apadrina a otras personas en recuperación temprana ahora, guiándolas a través de los mismos pasos que lo ayudaron a construir una vida que vale la pena vivir. Parte de su mensaje para ellos es sobre la importancia de los límites familiares, cómo el facilitamiento disfrazado de amor puede en realidad evitar que ocurra la recuperación. Mi madre salvó mi vida al negarse a facilitar mi adicción, les dice. Lo más difícil que un padre puede hacer es ver a su hijo luchar sin intervenir para arreglar todo. Pero a veces, esa lucha es exactamente lo que se necesita para que ocurra un cambio real. Tengo 73 años ahora, lo suficientemente mayor para calificar para descuentos para personas mayores y suplementos de Medicare, pero todavía lo suficientemente joven para viajar, crear arte y construir nuevas amistades. Los últimos años me han enseñado que la vida no termina cuando tus hijos se van de casa o cuando dejas de ser necesaria como rescatadora. Si acaso, la vida se vuelve más rica cuando reclamas la energía y los recursos que estaban siendo drenados por las crisis de otras personas. El tiempo que se gastaba en preocuparse puede ser redirigido hacia actividades que traen alegría. El dinero que desaparecía en la adicción de otra persona puede ser invertido en experiencias que crean recuerdos duraderos. El apartamento que alguna vez se sintió estrecho con preocupación y crisis ahora se siente espacioso y pacífico. He redecorado lentamente, reemplazando muebles que contenían recuerdos difíciles con piezas elegidas por comodidad y belleza. La esquina que solía ser el santuario de Danny es ahora mi estudio de arte.
lleno de suministros y obras terminadas que representan mis intereses auténticos en lugar de mi cuidado compulsivo. Mi dormitorio ya no tiene un teléfono junto a la cama, porque ya no espero llamadas de crisis que podrían requerir respuesta inmediata. Duermo toda la noche ahora, profunda y pacíficamente, sin la hipervigilancia que caracterizaba los años de gestión de crisis. Los cambios parecen pequeños, pero su efecto acumulativo ha sido transformador. Me despierto cada mañana curiosa sobre lo que el día podría traer en lugar de prepararme para cualquier emergencia que podría interrumpir mis planes. Así es como se ve el otro lado del facilitamiento. No solo supervivencia, sino prosperidad. No solo límites, sino libertad. No solo recuperación, sino renacimiento en alguien que siempre estuviste destinada a ser. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en los patrones de facilitamiento, manipulación o codependencia, por favor sabe que el cambio es posible a cualquier edad. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida de la crisis de otra persona. La recuperación del facilitamiento requiere el mismo coraje que la recuperación de la adicción exige. La voluntad de enfrentar verdades incómodas, hacer cambios difíciles y persistir incluso cuando las personas que amas están enojadas por tus nuevos límites. Pero las recompensas son inconmensurables. Paz en lugar de caos, crecimiento en lugar de estancamiento, amor genuino en lugar de necesidad desesperada disfrazada de cuidado. Mereces vivir tu propia vida en lugar de solo manejar los problemas de otras personas. Mereces relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Mereces descubrir quién eres cuando no estás definida por la crisis de otra persona. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde el amor se convirtió en facilitamiento? ¿Donde ayudar a alguien en realidad empeoró sus problemas en lugar de mejorarlos? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la comodidad de otra persona y tu propio bienestar? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para comenzar su propio viaje hacia límites saludables y amor auténtico. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a continuar compartiendo estas conversaciones difíciles, pero necesarias sobre amor, familia y el coraje requerido para salvarte a ti mismo, antes de que realmente puedas ayudar a alguien más. Gracias por escuchar mi corazón. Gracias por ser parte de esta comunidad de personas que entienden que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a participar en la destrucción de otra persona. La recuperación es posible. Los límites funcionan. El amor sin facilitamiento no solo es posible, sino necesario para el bienestar de todos. Vales la pena ser salvado. Tus sueños importan. Tu vida te pertenece a ti. Recuerda eso, especialmente durante los momentos en que la culpa y el miedo tratan de convencerte de lo contrario. Gracias por ver. Gracias por preocuparte. Gracias por ser lo suficientemente valiente para considerar que podría haber otra forma de amar.